Bien, en esta ocasión voy a hablar acerca de la resolución de un problema planteado, enviado por el ingeniero eh, José Guamán, en el cual nos pide que se desea computar 10.000 datos que son generados, recolectados en 5 años, y a su vez nos pide que saquemos la media por año y la media por mes. Y en sí los datos son generados de manera aleatoria en un rango de temperatura. Rápidamente, para hacer una pequeña explicación rápido del código, para no tomar mucho tiempo, bien, la resolución de este problema, primero que nada, se realizó mediante técnicas de partición, comunicación, agrupación y asignación. Entonces, para el cual esta clase de métodos contiene lo que es los métodos a desarrollar, los cuales voy a nombrar más adelante. Bueno, primero que nada, lo que se hizo fue analizar y ver que la cantidad de meses, en este caso son 12, y la cantidad de años, que en este caso son 5. Entonces, lo que se hizo fue que, digamos, se sacó un dato, una cantidad de datos, en la cual estos datos van a ser, digamos, el total de datos en general, que eran 10.000 datos, estos dividirlos entre los 12 meses y esto dividirlos para los 5 años. Entonces, con los 10.000 datos que nos planteaba el ejercicio, haciendo esta pequeña división que les acabo de mencionar, nos daban datos que no eran enteros, entonces no eran datos fijos. Entonces, para que se pueda guardar los datos de una forma más, por decirlo así, de una forma, eh, digamos, para que haya datos exactos, por decirlo así, se tuvo que aumentar 20 datos más. Entonces, aumentando estos 20 datos más, se ajustaban los datos para que no haya inconvenientes. Entonces, lo que se hizo fue primero crear variables, en este caso para la cantidad de meses, la variable columna año, que lo he colocado aquí, que en sí es la cantidad de los datos, del total de todos los datos en general, y estos divididos entre los 12 meses y entre los 5 años. Ya. Luego tenemos otra variable que es para el total de número de años, el número de años, y luego una variable de tipo booleano que va a ser nuestro semáforo. Ya. Entonces, primero que nada, lo que hacemos es crear un array tridimensional, en este caso yo lo hice así, en la cual va a contener en la posición I va a ser el número de años, en la posición J va a ser la cantidad de meses, y en el column año va a ser la cantidad de datos que va a tener en este caso sería por cada mes al año. Entonces, lo que se hizo fue crear 5 matrices, en este caso, para ir almacenando todos los datos por año. En este caso, se va a almacenar aquí para el primer año, para el segundo año y así sustantivamente hasta el año 5. Entonces, primero lo que se procede a hacer es crear un método llamado extraer datos. ¿Qué nos hace este método? Bueno, primero que nada, este método lo que hace es recorrer eh, los años y los meses para de esta forma poder obtener los datos. Entonces, digamos que eh, si i es igual a 0, que quiere decir que va a ser el primer año, el año 1, entonces vamos a llenar nuestra matriz que representa el año 1 con los datos, que en este caso sería 167 para cada año. En este caso sería para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Entonces lo que hacemos es extraer los datos para cada año, en este caso por mes. Una vez que se extraen los datos, lo que se hace, bueno, se presenta los datos, extraer. Entonces aquí se aplica lo que son los semáforos. Entonces, mientras se está desarrollando este proceso, este método de extraer datos, entonces nuestra variable semáforo va a estar en true. Hasta que este termine, le hacemos que se duerma por 2 segundos, por decirlo así, que se pare la ejecución 2 segundos y luego cambie de estado. ¿Para qué? Para que luego otros métodos, como es calcular las medias, se pueda realizar. Entonces, para lo que es las medias, primero que nada, lo que se hace es que, digamos, mientras el semáforo sea true, quiere decir que se va a estar ejecutando este método de extraer datos. Entonces, este método de media no puede intervenir ahí,
Entonces va a esperar un segundo hasta que se termine de ejecutarse. Lo dormimos por un segundo. Entonces, si esta variable es diferente de true, quiere decir que ya se generen los datos, en este caso ya se aguarden los datos por año en cada matriz. Entonces podemos proceder a calcular su media, en este caso la media por año. Y de igual forma lo que se hizo fue mediante 3 fors, se lo guarda en un array un array. Entonces igualmente se calcula a sí mismo, se recorre años, meses y la cantidad de datos que va a tener. Entonces en este caso para el año 1 se va calculando la sumatoria. En este caso se va a almacenar en este array. Entonces para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Entonces aquí vamos obteniendo las sumatorias. Ya sabemos que, como conocemos que para sacar el total de, la suma de todos los datos dividido para el total de datos que se tiene. Entonces aquí lo que se hace simplemente es ir sumando todos los datos que se obtuvo, digamos, en el año 1. En este caso la matriz representaría todo el total de datos que se extrajo para el año 1, aquí la matriz 2 para el año 2 y la matriz 3 para el año 3 y así sustantivamente. Entonces vamos a ir sumando todos esos datos que se extrajo. Y en este for recorremos el array donde ya habíamos acumulado las sumatorias y entonces lo que se hace es, aquí ya se calcula, entonces esta array va a contener, digamos, la cantidad de datos ya que están sumados. En este caso sería para calcular la media por año. En este caso se dividiría para el número de datos que va a tener, que sería 204. Sí, 204 para el año 1, 2, 3 y así sustantivamente. Entonces vamos a recorrer este array que contiene en sí toda la cantidad de datos sumados por año. Y luego, para el método de media por mes, igualmente, para que se pueda ejecutar este método, pues el semáforo no puede estar ejecutándose, digamos, no tiene que estar en true, ya que eso significa que se está todavía extrayendo los datos. Entonces, una vez que cambie de estado, se hace false, ahí sí podemos ejecutar este método. Entonces, para esto, igual vamos a recorrer entre un for, es parecido a este mismo método de extraer media por año, es casi igual, parecido. Es igual solo que aquí guardamos en un array, en una matriz de dos dimensiones en este caso. Igual se recorre para cada año, entonces aquí se va acumulando las sumatorias de lo que se obtuvo, para posteriormente aquí venir y recorrer cada posición de esta matriz e ir sumando, ir calculando ya la media. En este caso sería, por cada mes va a tener, la cantidad de datos sería 166, que eso es lo que esta es la variable que se colocó en un inicio, que representaba la cantidad de los datos que va a tener por mes, la cantidad de datos al mes por año, de cada mes por año, por decir. Entonces, lo que se hace aquí es estos métodos que acabo de mencionar. Entonces, luego vamos a explicar. Ahora sí, el método de la clase array. Ahí se me trabó ya se me trabó un ratito el mouse. Ya. Este en sí básicamente sería nuestro hilo, que lo que va a hacer es, digamos, hacer los tipos de operaciones, en este caso para extraer los datos, para sacar la media por año y la media por mes. Que en sí lo que hace es simplemente hacer un tipo llamado de los procesos de la clase métodos. Entonces vamos a necesitar esta clase métodos y bueno, esta variable contador es para saber qué método se quiere desarrollar. Si esto contendría la clase arreglo. Para la clase, voy a cerrar. Ya, ahora sí, para la clase principal vendría a ser esta. Bueno, aquí lo que se hace es, bueno, pues llenar el array tridimensional con todos los datos de manera randómica. Y esto se le envía aquí a la clase métodos, los datos, para poder hacer las operaciones. Entonces, el primer hilo va a ser extraer los datos. En sí va a necesitar de todos sus datos, en este caso método, porque aquí están acumulados todos los datos, ¿sí? Y para hacer las operaciones.
Entonces, el primer método era, que habíamos definido en nuestro hilo era extraer los datos, el segundo era para sacar la media por año y el tercero la media por mes. Entonces, una vez que ya se tiene el tipo de operación que se quiere hacer y los métodos y se obtiene, digamos, en sí todos los datos, se puede proceder a ejecutar el hilo. El primer hilo que sería de extraer eh, los datos tendría a ejecutarse. Se extrae todos los datos para así poderlos guardar en la matriz que les había mencionado antes, por cada matriz por los 5 años. Entonces, luego de esto, se lo duerme por un segundo para que se pueda ejecutar los otros procesos para luego, que es, digamos, sacar la media por año y la media por mes. Entonces, aquí se ejecuta el hilo de media por año y se pasa 2 segundos para que vuelta se ejecute el siguiente hilo que es media por mes. Ahora, si lo hacemos correr, cabe recalcar que ya se tenía montado los otros nodos, no lo monto porque se me hace muy lenta la computadora. Ya los tengo igual montados. Entonces, y aquí tenemos la clase principal. En este caso ya directamente ya lo había compilado. Generando todos los datos y guardándose en los arrays por años, como le había mencionado. Entonces aquí ya se calcula directamente lo que es la media por cada año, del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5. Y acá estaría básicamente calculada la media por mes, digamos la media en el año 1. En este caso sería en el año 1 la media del mes de enero, febrero y así, hasta el mes de diciembre. Y del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5. Entonces esto es lo que se pudo obtener aplicando las técnicas que le había mencionado en este inicio. Y en sí, esta sería la resolución del problema planteado.